Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 993 y lo haremos estudiando el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Bendiciones a todos los que nos acompañáis en estos momentos. Victoria, te recuerdo que este libro de Pablo a los tesalonicenses es solo una carta que le escribió Pablo. Lo que ocurre es que para su mejor estudio la dividieron en capítulos, como ya hemos dicho otras veces. Pero Francisco, es que parece que cada capítulo es una carta, porque en cada uno de ellos generalmente repite las mismas advertencias a los tesalonicenses. ¿Tú es que no recuerdas que cuando tus hijos eran pequeños constantemente les repetías los mismos consejos? Pero esto era consecuencia del amor que sentías por ellos. Por este motivo Pablo, como también los amaba, se lo repite varias veces, aunque de forma diferente. Vale, Francisco, ya entiendo, pero vamos a comenzar el estudio y lo hago leyendo los 2 primeros versículos, en los que Pablo les hace algún recordatorio. Dicen así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran tribulación. ¿Te das cuenta, Victoria? Esto mismo ya lo había indicado Pablo, y generalmente lo hace con todas las cartas escritas a las iglesias. Pero yo pienso que Pablo conocía a las personas de entonces, bueno, que ahora somos parecidos, y sabía que podemos ser muy olvidadizos, por lo que creo que hacía lo correcto. Indudablemente, Pablo recibió muchos ultrajes en su ministerio, porque cuando habla de azotes, hemos de imaginar de la forma que lo realizaban los romanos, que no lo hacían con látigos de cuerda. Está bien, lo entiendo, porque en los versículos 3 y 4 nos indica sus razonamientos. Dicen así: porque nuestra exhortación no procedió del error ni de la impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí podemos comprobar que Pablo siempre se deja conducir por el Espíritu Santo, y por este motivo predica sin preocuparse de los riesgos que pueda pasar. Hemos de tener en cuenta que, aunque el versículo dice que Pablo no predicaba para agradar a los hombres, se está refiriendo a que él nunca predicaría nada que no viniese de Dios. No obstante, como hemos visto a través de la lectura de sus cartas, hemos podido comprobar que trata a las personas con delicadeza y que todo lo que predica es para ayudar a las personas en su relación con el Señor, aunque en ocasiones ellos no lo entienden así. En el versículo 8 les confirma el gran cariño que siente por ellos. Como este versículo es tan emotivo, paso a leerlo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es lo que antes he comentado, que Pablo consideraba a los cristianos de las iglesias que había establecido como a hijos suyos. Otro recordatorio que les hace, y que en otras ocasiones también hizo, fue el que no quería que las iglesias creyesen que él quería recibir ganancias a cuenta del Evangelio que les predicaba. Por esto voy a leer el versículo 9, que así lo recuerda. Dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatigas, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. La verdad, Francisco, es que los falsos maestros que llegaban de Jerusalén, al parecer, sí que cobraban por sus trabajos misioneros. Por este motivo, ellos procuraban no ser muy exigentes
en la corrección del estilo de vida de los tesalonicenses, con el fin de que el máximo de personas se uniesen a sus predicaciones. Victoria, esto ocurrió y sigue ocurriendo, pues es más fácil conseguir seguidores no poniéndoles muchas prohibiciones, con el fin de conseguir recibir más ingresos. La realidad es que ni los gentiles ni los cristianos podían acusarlo, con razón, de ser un hombre interesado en conseguir ganancias por la predicación del Evangelio de Jesús. Pablo, en el versículo 13, expresa su agradecimiento a Dios y también a ellos, porque el trabajo que le había llevado el predicar el Evangelio no había sido en balde. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. En el versículo 14 se continúa expresando el buen comportamiento de los tesalonicenses. Dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Lo lamentable de esto que hemos escuchado es el desánimo de estos judíos que habían aceptado a Jesús, que sus mismos compatriotas los rechazaran como si pertenecieran a alguna tribu maligna, intentando incluso poder matarlos. Pero, Victoria, los pecados de los judíos aumentaron más y más hasta que la medida de su iniquidad estuvo más que completa, porque mataron a los profetas en los días del Antiguo Testamento y porque rechazaron y crucificaron a su Señor. Para acabar el estudio de este capítulo, paso a leer el versículo 19. Dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Victoria, qué tranquilo pasó Pablo al descanso después de su fructífero ministerio, esperando presentar a sus conversos ante el Señor Jesús como trofeos de su fiel ministerio. Su esperanza no era vana, pues se daba cuenta de la excelente calidad de la vida cristiana de los tesalonicenses. Bueno, acabamos por hoy y mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 994. Bendiciones y hasta mañana.